tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente por aquí tratando de decir verdades en la tarde. Así es. José Ricardo, la posición que ha mantenido el país, principalmente el presidente de la República con el tema haitiano, yo recuerdo que usted ha asumido la posición muchas veces frente al presidente, inclusive en algunos escritos se ha dirigido directamente al presidente de la República. Prácticamente yo lo he interpretado de esta manera, usted le ha dicho al presidente, bueno, la palabra, todo eso, las posiciones, pero en la práctica se está dando otra cosa. Eso es lo que yo he interpretado de lo que usted le ha dicho al presidente. Si estoy equivocado, entonces usted me corrige. Hoy precisamente el Consejo de Seguridad está estudiando hoy en la tarde la crisis haitiana, agravada por la inestabilidad política, el cólera, el terremoto, todas esas cosas. Y entonces el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional actuar de inmediato con la situación haitiana. Se ha dicho que los países las grandes potencias, teoría, pero en la práctica no han querido resolver el problema haitiano. Como conocedor del tema, José Ricardo, ¿cuál es la situación del gobierno, la ONU, los organismos internacionales con el problema haitiano en este momento? Bueno, aquí mucha gente piensa, y ustedes pueden que sean testigos de eso porque como han permanecido como líderes de opinión durante muchos años, profesionales muy vinculados a medios de comunicación que le dan seguimiento a la vida política, ustedes saben que aquí los únicos que hablábamos del problema haitiano éramos los vinchistas, nacionalistas, come haitianos, neonacionalistas, neonazis, de todo. Aquí nadie hablaba de eso, esa gente está loca, ellos son racistas. Entonces, de un tiempo a esta parte, como que el club se está ampliando y la gente está como descubriendo este problema, y este problema fue diagnosticado por las mismas Naciones Unidas, recién nacida. Tú sabes que Naciones Unidas es hija de la Segunda Guerra Mundial y que se vino a formalizar en 1947, pues ya en 1948 había un informe, fue obviamente por el año en que fue, debe ser, si no el primero, uno de los primeros informes de un estudio profundo de un país, de un Estado miembro en crisis. Haití. Estamos hablando de un libro como de este gordo, lo han desaparecido, pero aparecen ejemplares. Y ahí se hablaba de la hecatombe que significaba Haití. Y desde entonces la recomendación que había era tratar de ver cómo se promocionaba la migración en familias completas para el resto de las islas y para otras naciones, por la inviabilidad de esa ecuación que se da en torno a un Estado, que son el territorio y la población, entre otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Ya con un diagnóstico así, de Naciones Unidas, tan viejo, porque nació con Naciones Unidas, significa que ya para 1948 ese problema era gravísimo. La comunidad internacional obviamente no puede alegar ignorancia. La OEA, que es una cosa que está ahí para que los americanos la usen de preservativo cuando la necesitan, y discúlpenme el uso de esa palabra, también está consciente del problema. Y están debatiendo hoy, y qué bueno que el señor Guterres ha expresado eso, pero él no es quien manda en Naciones Unidas. Quienes mandan son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahí lo que mandan son las potencias, que son los que tienen derecho a veto. ¿Qué ocurre? Tú estás mirando el mundo hoy día, la guerra de Ucrania,
Y tú dirás, bueno, pero estamos hablando de Haití y usted se me va para Ucrania. Ya la Unión Europea hizo un estudio y estableció la promoción de un plan Marshall para levantar la economía ucraniana. No se ha ganado la guerra, no se sabe dónde va a parar esa crisis y ya la Unión Europea solamente está hablando de invertir 450.000 millones de euros en reconstruir a Ucrania. Pero esa misma comunidad internacional, porque la Unión Europea interviene también aquí con el tema haitiano, y Estados Unidos, tú puedes apostar que va a participar de ese esfuerzo, porque Occidente está cooptando Ucrania y obviamente la van a convertir en una tacita de oro, porque se trata ya de un tema estratégico en la geopolítica del mundo. Entonces, ¿qué pasa? En Haití ese tipo de interés no existe. Guterres va a Haití, se mira con sus propios ojos, dice, bueno, tenemos que intervenir. La intervención, sin embargo, se queda corta, porque Haití requiere ciertamente de una intervención, pero no una pantomima como la de MINUSTAH, porque duraron ahí 17 años, creo que fue que duraron, y no han salido de alguna manera, militarmente, mientras duró la misión de MINUSTAH. Y salieron. ¿Y cuál fue el legado de la comunidad internacional en Haití? Después de una presencia militar de tantos años. El legado fue pura y simplemente entregarle la nación haitiana al caos. Porque a partir de ahí, entonces tú has tenido una situación de ingobernabilidad permanente que ha derivado y ha venido concluyendo últimamente en un control de grupos armados, de las bandas estas, que no se armaron ellos, lo armaron las élites haitianas. Eso no vino, esas armas no se compran desde la miseria de Barbacour y esos grupos que están dirigiendo eso. Eso se compra con mucho dinero que puede ser del narcotráfico, como puede venir de la empresa. De hecho, muchos de esos, de esas bandas responden a intereses corporativos que las usan para su protección personal y la protección de sus intereses. Entonces, porque en Haití es sálvese quien pueda. Ciertamente debe haber una intervención. La intervención tiene que ser de dos aristas. La primera debe ser militar, porque hay que tomar control del territorio, porque el Estado haitiano no tiene control de su territorio. La segunda debe ser financiera. Yo decía dos, pero me refiero a una tercera, realmente. La tercera tiene que ser administrativa, porque tú tienes que poner la comunidad internacional. Eso mismo que están haciendo con Ucrania. Vamos a hacer un plan Marshall para rescatar a Haití. Probablemente no amerite una inversión tan profunda como la que va a ameritar Ucrania. Pero yo estoy seguro que en Haití se invierten 30 o 40 mil millones de dólares con una administración bien supervisada, teledirigida, para crear infraestructura vial, infraestructura sanitaria, educación. Pero obviamente ellos no están en condiciones de autogestionar ese esfuerzo, porque todo cuanto se ha hecho financieramente se los tragan las ONG, que son tú te vas a buscar un jefe de ONG en Puerto Príncipe y viven en mansiones. Entonces, el dinero que se invierte en Haití en un 98-99% se pierde en gastos operativos y en estudios de las ONGs. O sea, eso no va a ningún lugar. Haití necesita una dirección, un presupuesto para redimirla. Yo siempre creo que he dicho aquí que cuando un haitiano de esos de Belader que colindan con Pedernales quiere ir a Puerto Príncipe, tiene que entrar a territorio dominicano, salir por Jimaní para ir a Puerto Príncipe, porque no tienen conexión de vías terrestres
que les permitan llegar en un vehículo. O sea, una nación que tiene ese tipo de problemas, que no está ni siquiera interconectada, entonces hay que hacer un esfuerzo. Ellos han estado eludiendo ese esfuerzo, porque ellos quieren Haití, no porque les interese la suerte de los haitianos. Ellos se ocupan de Haití como un mecanismo de presionar para que fundamentalmente la República Dominicana asuma la problemática haitiana en términos financieros y en cierta medida ejerza vamos a decir que un liderazgo indirecto en la conducción de la nación haitiana, porque conforme al criterio que ellos tienen, es a nosotros que nos corresponde resolver ese problema. Y yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque es el vecindario nuestro. No podemos nunca perder de vista eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acometer una labor de esa naturaleza siendo una nación también pobre? Porque aquí nos dejamos deslumbrar de muchos avances que hemos tenido, pero se nos olvida que estamos llenos de miseria, de que tenemos un colapso del sistema educativo, que tenemos un colapso del sistema sanitario en una situación, habíamos logrado algunas cosas que se están perdiendo. Entonces, como ese programa, ahí vi que una declaración del director de compras gubernamentales, que su trabajo no es meterse en eso, hablando de que había que era inviable sostener el programa de medicamentos esenciales. Yo me pregunto, bueno, pero si nosotros habíamos evolucionado y muchísima gente estaba teniendo acceso para enfermedades catastróficas, eso, y lo vamos a tener que desaparecer por el simple hecho de que no es sostenible financieramente. Y tú oyes eso desde el gobierno, entonces ¿con qué capacidad nosotros podemos asumir la problemática haitiana? Y parte del colapso tiene que ver también porque nosotros estamos con un contribuyente asistiendo sanitariamente a dos naciones. Entonces, la comunidad internacional no va a cambiar de agenda, porque ustedes han visto los poderes de la tierra, los financieros y los que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Canadá, ustedes vieron al jefe supremo de las Fuerzas Armadas diciendo de que sus tropas eran incapaces de manejar una confrontación con las bandas haitianas. Canadá quiere intervenir, ayudar, tiene una comunidad haitiana bastante importante que gravita en la vida de Canadá, pero ellos quieren hacer ayuda, pero desde aquí. Cuando vino el terremoto, todo el mundo venía a Santo Domingo, se montaba en un avión, hasta las figuras de Hollywood, se tomaban una foto con un muchachito lleno de polvo en medio de unos escombros y decían que estaban ayudando porque es una cuestión de imagen. Pero tú no has visto los bolsillos de ellos ni de nadie involucrados en Haití. No tienen interés. Y todo lo que ustedes ven es simplemente a los dominicanos que resuelvan ese tema. Y los dominicanos en Belén con los pastores. José Ricardo, perdón, antes de la pregunta tuya, escúchame, es ahí mismo. Esa sería entonces lo que usted está planteando, esas tres alternativas, ¿verdad? ¿Sería la solución del problema haitiano? Es que no hay otra, porque la tesis de que la sociedad dominicana asuma el control de la suerte de los haitianos, primero, no la van a aceptar nunca jamás los haitianos. Segundo, nosotros somos una nación que tenemos conflictos de vecindad con Haití, que es absolutamente normal que acontezcan. Y nosotros tenemos conflictos que tienen expresiones históricas. Ni los haitianos aceptarían eso porque lo entienden lesivo a su dignidad como nación. Y los dominicanos tampoco lo vamos a aceptar. Aquí lo que estamos es sembrando el país de muchos Haitíes. Aquí habla la gente a veces me preguntan, no, porque Haití, digo, y yo a veces pregunto para atrás, digo, ¿cuál Haití?
el del Hoyo de Friusa en Bávaro, pero el pequeño Haití, el Matamosquito, el de Villamella, el de San Luis y el que tenemos nosotros aquí en Santiago diseminado por muchísimos lugares. ¿Cuál Haití? El que está viviendo en el Parque Nacional ahí en Valle Nuevo, porque ahí hay un Haití mudado también, hay que preguntar cuál de ellos. El sistema montañoso está totalmente invadido. Entonces nosotros no tenemos instituciones. Con la frontera deglutida por la corrupción, el pueblo dominicano no tiene defensa con ese tema de la frontera, de la seguridad de la frontera dominicana. Entonces, cuando yo hablo de esas salidas, es que nosotros tenemos que forzar. Ahora mismo hay un escarceo aquí, porque tal como tú observas, yo creo que soy el único de los pocos, no quiero decir que soy el único, de los que manejamos este tema, que hablamos en los medios y tenemos presencia en las redes sociales. Así es. De lo poco que le dice al presidente, el tema no es de hablar. José, Ciertamente usted tiene razón. ¿Por qué estamos fallando? Ahora mismo el escarceo es que un asesor externo del comisionado, del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que no deportáramos, y eso ha llamado a que el presidente, la Cancillería, ese es un carajo, no se le responde. ¿Qué tú tienes que articular? Una Cancillería proactiva, haciendo viajes por toda América Latina, que es el escenario donde nosotros tenemos que buscar nuestras primeras alianzas para pelear, porque en el ámbito internacional es así que se pelea. Una diplomacia que genere una conciencia de un plan Marshall para Haití, que es a lo que me he referido. muy bien. Sobre eso. La pregunta, ya entrando en materia, nosotros queremos que usted nos actualice un poco, y también a los amigos televidentes, por qué las relaciones de la Fuerza Nacional Progresista con la Fuerza del Pueblo no están felices. O sea, ¿qué ha sucedido que ha roto esa felicidad? Tú diste un giro a los 360 grados. Claro. Tú te metiste de Haití, directo para allá. Porque son temas conexos, ¿verdad? Hay un tema conexo, porque posiblemente la Fuerza Nacional Progresista estén felices de la manera en que el tema que es de ellos, propiedad de ellos, que históricamente ha sido el tema de su propiedad, porque tiene razón. Que ha llegado lejos porque no nos han hecho caso. El tema ha sido propiedad de la Fuerza Nacional Progresista, y hay que reconocerle a Vincho que ese nicho del electorado de la sociedad política dominicana ha sido explotado por ellos. Y uno no puede regatearle eso. No, eso ha sido uno de sus discursos. Uno de su bandera de la Fuerza Nacional Progresista. Y dependiendo, hay que reconocer eso. Dependiendo de cómo determinados partidos. Le están haciendo el muro que ellos pidieron también. Claro, el muro. No, y dependiendo entonces cómo la fuerza política de turno. ¿Cómo es? Eso no es un muro, eso no es empalizar. Oye. Entonces, José, dependiendo de cómo los vientos estén soplando en el gobierno de turno respecto al manejo de ese tema, la Fuerza Nacional Progresista se aleja o se acerca. Y resulta que el presidente Luis Abinader le ha arrebatado el concepto discursivo a la Fuerza Nacional Progresista y ya se ha convertido en el militante número 1 en términos de actuación, ¿verdad? De actuación de los temas haitianos que son cónsonos con la Fuerza Nacional Progresista, y entonces Leonel se ha quedado en ese romance un poco. Pero usted hizo una pregunta específica. La pregunta es, ¿se sienten felices? ¿Por qué esa felicidad de ustedes como que hay una ruptura? Y un acercamiento al gobierno. Y un acercamiento al gobierno. O sea, la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo, se aleja de Leonel, se aleja de la Fuerza del Pueblo y se acerca al gobierno. Es que yo no sé, parece como que el morbo con que se ven las cosas. Sí, el morbo con que se ven a veces ciertas fricciones. Porque en toda la familia hay diferencias. Y el mismo Vincho me enseñó a mí una vez que éramos abogados, él y yo, en un caso. Y entonces era un pleito de familia. Yo recuerdo que hay que ver cómo uno logra que esta gente se entienda, me dice el viejo a mí. Porque el abogado decente no saca
partido, a fila, división de familia. Y me dijo, en pleito de familia se barre para adentro. Entonces vamos a ver cómo auspiciamos y ciertamente ayudamos a resolver ese tema. Dolorosamente para nuestros honorarios, pero muy bueno para la entonces, yo te digo, la situación con Leonel y la fuerza no se está barriendo para adentro. No. Yo digo que es lo ideal. Porque la desgracia es que se está barriendo para afuera. José, entonces ahora mismo, José. Espérate, deja que desarrolle eso. Se está barriendo para afuera. Sí. En temas que debían ser tratados en el ámbito de una relación de franca, familiar. Ustedes no porque el problema es, mira, nosotros tenemos a Vinicio, que tiene su estilo. Él es una persona que no elude pleito y que no elude debate. O sea que la posición de él es personal, no es partidaria. Espérate, él ha estado expresando una serie de inquietudes, porque el problema es que Vinicio se ha convertido en un analista, porque es que no saben distinguir cuando tú escribes analizando la situación nacional o una determinada candidatura, porque a veces le dicen, pero él quiere estar con todo el mundo, con Abel. No. Él lo que dice, bueno, mira, hace un análisis, porque ya Vinicio se lo está robando la opinión pública de la política. Porque llega un momento en que tú dices, bueno, entonces, él hablando de esas cosas, pues ha emitido opiniones y algunas de ellas le han dolido. Ahora, nosotros sí estamos poniendo algo claro al presidente Fernández, y es que nosotros, con la persona con la que nosotros quisiéramos llegar a un entendido, yo diría que el único, porque no tenemos alternativa, eso de que la Fuerza Nacional Progresista se va a entender con el gobierno, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Porque en primer lugar no es verdad, el presidente, usted lo dijo, de la boca para afuera. Bueno, esa frase que él dice, no hay una solución dominicana al problema haitiano. Eso no es de él, esa es frase de Pelegrín. Esa frase la dijo Pelegrín hace años que la ha escrito. Entonces el presidente ha asumido ciertamente cuando se trata de instrumentalizar este tema. Porque el presidente es el militante más grande de la fuerza. No, de la boca para afuera. Yo lo digo yo responsablemente. Sí, eso fue. De la boca para afuera, porque y se lo demuestro en cualquier escenario. Ahora tú no me puedes venir a mí a decir que todo eso que tú dices, voy a hacer un muro y está haciendo una empalizada. Bueno, pero para los gustos se hicieron los colores. Vinicio le gusta el muro, a mí yo digo no, que eso es una empalizada. Porque es que yo sé de eso. Yo estaba trabajando para un muro y yo conozco cómo tendríamos que hacerlo. Entonces yo no puedo decir que esa empalizada es un muro, pero le reconozco un mérito histórico, porque digo que antes no había nada y que por lo menos se está haciendo algo. Entonces, ¿dónde quiero yo llegar? Nosotros lo que estamos diciendo, ni al presidente Fernández ni a nadie en este país que pierda la perspectiva del riesgo existencial que tiene la República Dominicana con la problemática haitiana. Nosotros le vamos a arrimar el hombro a nadie que no se ponga claro con ese tema. Eso es todo. José, lo que la pregunta, José. Al presidente Fernández obviamente viene expresando muchas cosas, pero también algunas veces nos inquieta cuando guarda silencio, porque nosotros no queremos después como que hacer un compromiso, impulsar un gobierno que después entonces venga a conciliar con los intereses nacionales e internacionales, cuando el país está llegando a niveles críticos donde hacen falta liderazgos fuertes que enfrenten, que confronten este problema como se debe confrontar. José, la pregunta antes de porque estamos terminando la entrevista por el tiempo, ¿cómo está conformada la decisión final de en términos políticos a lo interno de la Fuerza Nacional Progresista, la decisión final de una alianza con este o con aquel? ¿Quién la toma? ¿Cómo está conformada la estructura?
No, nosotros somos un partido igual que cualquier otro. Por ejemplo, todos estos debates han sido objeto de debate. Nosotros nos reunimos habitualmente. Nosotros tenemos una escuela de formación política en San Francisco de Macorís y la Dirección Ejecutiva Nacional se reúne ahí, debate todo esto y se le explica a los dirigentes esta situación y todos emiten su opinión. Yo tengo mi opinión, no siempre coincido con los demás. Yo he tenido diferencias algunas veces con posiciones de Vinicio, otras veces la he tenido con Pelegrín y debatimos y nos ponemos de acuerdo. Pero de que nosotros estamos claros en que aquí hace falta un liderazgo con definiciones, con los problemas estratégicos del país, eso es todo. Ahora, con el presidente Fernández, yo diría que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer un acuerdo. ¿Cuáles son lo único que se le ha estado diciendo, presidente? No aliente ese propósito de hacer un acuerdo con la cúpula del PLD. Entiéndase claro. Y he dicho en todas partes que voy que yo no me inscribo en lo que acaban con el PLD, que no sirve para nada, porque eso no lo puedo decir de ningún partido. Del partido que yo menos respeto me ha merecido a mí siempre ha sido el PRD, hoy reciclado como PRM, y siempre he reconocido muchísimos valores, personas y fui diputado y compartí con gente valiosísima de ese litoral político, que me honro de haberlos conocido en todos los partidos, igual que toda la familia y en todas las organizaciones, hay gente valiosa y usted no puede denotar un grupo político porque sí. En las bases sociales del PLD hay gente muy valiosa y ya la alianza de las bases del PLD con Leonel está hecha. Lo que Leonel necesitaba ya Leonel lo logró, que es clasificar. Las encuestas más serias le están diciendo que él es el que va, primero que hay segunda vuelta y que ya eso es suficiente, y segundo que el que clasifica en segunda vuelta es él. Ese escenario de por sí ya deja claro qué va a pasar aquí. En segunda vuelta las bases sociales del PLD se volcarían a apoyar a Leonel Fernández y esa alianza ya está consumada. Ahora, sentarse con ciertos sectores del comité político vinculados al expresidente Danilo Medina, que están en un proceso de rendición de cuentas al país, no es respetuoso del votante. Y nosotros lo que le hemos observado al presidente Fernández, eso puede ser muy lesivo para el votante independiente, alojado especialmente en niveles de clase media, que no lo comprendería y que es el que aporta muchas veces el voto de la diferencia. Entonces, es políticamente inmaduro pensar que después de todo lo que ha pasado entre Leonel y Danilo y de la subsistencia de la alianza subterránea de Danilo y de Hipólito, que todos la conocemos, que ha tenido efectos, que ha elegido a Paliza, lo eligieron senador para tumbarle desde el PLD para tumbarle un senador a Leonel, a Francis Vargas. ¿Usted cree que es verdad que este jovencito Collado, que es un cuadro no político, él es un cuadro de los Vicini en la política? Fue el que ganó la sindicatura en el Partido Reformista, que fue el partido que encabezó cuando él fue síndico. No fue él. Fue con votos del PLD drenados por ese Domingo Contreras, que está aspirando hoy en día, que fue el cuadro operativo del danilismo para drenar los votos hacia David Collado. Aquí hay cosas que no se ven, pero señores, aquí se fue elegido Gilberto Cerulle en la boleta del PRD, con los votos del PLD también. ¿Por qué? Porque Danilo no aceptó la alianza que le dio apoyo a José Enrique Suez en su momento. Bueno, José Ricardo. Entonces, eso puede ser lesivo para el presidente Fernández y para la Fuerza del Pueblo, y lo que nosotros estamos diciendo, cuidado con eso. Pero la relación es muy buena, y hablaremos, y ya oportunamente el partido va a debatir y va a saber qué hacer, sí. Porque obviamente el pueblo dominicano ya
está definiendo qué es lo que viene. Es una confrontación electoral entre Abinader y Leonel Fernández. Bueno, según lo que usted ha planteado, la Fuerza Nacional Progresista va a pactar con Leonel Fernández. No dije que va a pactar. No va a pactar. No, pero que si pacta, usted lo dejó entrever. Usted dijo que no va a pactar con el PRM. No va a pactar con la cúpula del PLD. Entonces va a pactar con Leonel Fernández. Y esa es la defensa que usted ha hecho. Pero obviamente no es incondicional. Exacto. Las advertencias que estamos haciendo es que este tema, por ejemplo, el tema haitiano, al que nos hemos estado refiriendo, juega su papel. Nosotros necesitamos que él se siente con nosotros a definir situaciones con este tema, porque después nosotros no lo queremos. Por ejemplo, ese mismo canciller de aquí era embajador en OEA de Leonel. Nosotros no queremos a Leonel en esa duplicidad. Si vamos a participar en el gobierno, queremos definiciones en ese sentido. Sí, José Ricardo, ya por cuestión de tiempo, una última pregunta. ¿Cuál va a ser la situación de la provincia de Santiago con relación a la Fuerza Nacional Progresista? ¿Va a entrar dentro de ese pacto con Leonel Fernández para los candidatos a síndico principalmente del municipio de Santiago y de la provincia de Santiago? Alguien me dijo a mí, y usted lo desmiente o lo asiente, de que la Fuerza Nacional Progresista lo va a presentar a usted como candidato a senador por la provincia de Santiago. Bueno, hasta ahora yo no usted no lo sabe. Yo no he expresado. Yo no he expresado porque yo tengo una visión muy crítica del sistema político y me apena mucho el tema de que el dinero se haya convertido en el eje del sistema. Y obviamente a mí no me gusta ir a una elección donde yo voy a tener que andar comprando votos. Ahora, yo estoy en el ruedo político, obviamente, tengo responsabilidades políticas con una institución y algunas veces he tenido que asumir posiciones contrarias a mí. Yo llegué al Congreso siendo diputado sin haber pedido esa candidatura, porque yo me desempeño en mi ejercicio profesional y no quería. Sin embargo, paré siendo diputado 2 periodos. O sea que a veces uno no puede decir ni de esta agua no bebo. Si se da una alianza y se dan ciertas condiciones, nosotros no descartamos nada, porque en política es muy duro tú tener que decir, no, yo no hago esto y después entonces verte precisado. Yo soy una persona con vocación política, tengo un espacio que nadie me lo regatea, porque creo que he ganado elecciones en condiciones sumamente adversas y sin recursos. Entonces, no descarto nada, pero al día de hoy eso no está planteado. Bueno, gracias, José Ricardo, por siempre, ¿verdad? Cada vez que le llamamos. Pero que me midan por si acaso. Pero que me midan por si acaso. Bueno, hemos conversado con el licenciado José Ricardo Taveras, él es secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista. Y cada vez que en este país se va a hablar del tema haitiano, hay que llamarlo, porque es un conocedor, fue director nacional de migración, y entonces siempre son importantes las opiniones de él. Gracias por haber venido, José Ricardo. Vámonos entonces, ya están llegando los jóvenes el Imperio, el Enrique de la tarde, vienen a pelear ahí, Jonás. A defender. Jonás, apágalo.